Cruz Cepeda Contreras se dedicaba a la pesca y a la agricultura. Todos los días, a las 5 de la mañana, iba a la presa de Villa Victoria en el Estado de México, a escasos 100 metros de su casa, para atrapar las truchas para vender y cocinar para su familia. La siembra de maíz y frijol le daba para comer y completar los gastos. Con el paso del tiempo, un malestar en sus piernas lo obligó a dejar la pesca, pero solventaba estos gastos con una pequeña tienda de abarrotes. La tranquilidad se fracturó cuando en junio de 2019 unos judiciales entraron a su casa a detenerlo, acusándolo del homicidio de un joven al cual nunca conoció. Hoy, a sus casi 70 años, desde el penal de Santiaguito espera se haga justicia y se revierta la condena de 47 años que le impusieron. La historia de Cruz es solo un ejemplo de lo que muchas mujeres y hombres viven en el sistema penal, escenario del que ni tú ni yo estamos exentos. Sí, todos los que sufrimos la violencia de este país queremos que quienes nos han dañado tengan un castigo. Pero ¿estamos seguros de que lo que pasa en prisión es la mejor forma de que aprendan la lección? ¿De verdad todas las personas privadas de su libertad merecen ese castigo? ¿De verdad nos sirve tener las cárceles llenas? ¿Quiénes terminan en prisión? ¿Y si te dijera que tú o yo, algún familiar, podríamos estar en esa situación? Y es que se nos olvida que en México, también cuando hablamos de justicia, si no tienes dinero, vives con una discapacidad, eres integrante de un pueblo originario o mujer, la situación empeora. Sabemos que la gran mayoría de las personas en prisión son personas pobres, de escasos recursos, porque son los que llegan ahí, los que no pueden defenderse, los que no tuvieron un buen abogado, los que no tuvieron para sobornar a la policía, al Ministerio Público o al juez. En México hay poco más de 200,000 personas privadas de su libertad. 95% son hombres y 5% mujeres. Pero ojo, de esta población no todos están ahí por cometer un delito. Y lo digo así porque en muchos de esos casos ni siquiera se les ha comprobado. Son cerca de 75,312 personas, el 37.45% de la población total, quienes viven la prisión sin tener una condena. Detengámonos aquí. De cada 10 personas que hoy están en prisión, 4 son legalmente inocentes. Ahora sí, como digo yo, entre mí dijo, nunca hubieran hecho eso, que se llevaron la cabeza de la casa. Y no era eso, porque él no hizo nada. ¿Cómo va a pagar el justo, como dice ese, justo por pecador? Él sabe, como dice, Diosito sabe que yo nunca hice, yo no hice nada. ¿Yo por qué me tienen aquí? Catalina ha estado casada con Cruz desde hace 50 años. Él, de quien ya les adelantaba un poco la historia, tiene 70 años y está acusado de un homicidio que no cometió. Y que luego, de un proceso penal que duró 8 meses, plagado de inconsistencias, le dictaron una sentencia de 47 años. Pero regresémonos un poco. ¿De qué nos sirven las cárceles a los que estamos aquí afuera? Hace muchísimos años se le consideraba como el espacio destinado al castigo o rehabilitación de los enfermos. Con reformas, en 2008 se produjo un cambio de enfoque. Ahora se considera la cárcel como el espacio en donde una persona ejerce todos sus derechos, con excepción a los suspendidos temporalmente, para integrarse a un plan de actividades para la reinserción social. Dejábamos atrás aquel modelo de la readaptación social en donde veíamos a las personas como enfermas que delinquían para empezarlas a ver ahora como sujetas de derechos. Empezamos con este modelo de la reinserción social, identificó la necesidad de que al ser sujetas de derechos el Estado reconociera o reconoce que las personas están privadas de libertad porque el Estado les debe a estas personas, porque el Estado no les ha dado la oportunidad de desarrollarse en sus espacios, en sus comunidades, en sus colonias, en sus barrios, y entonces reconoce que la única forma que puede contribuir el Estado es incorporando este modelo de la reinserción social.
Trabajo, capacitación, educación, salud y deporte son las 5 cosas que el Estado debe garantizarle a los presos para asegurarse de que al cumplir su castigo puedan reintegrarse a la comunidad. Se supone que para el año 2011 todos los sistemas penitenciarios del país habrían transitado al nuevo modelo y a nivel nacional tenían que haber sucedido 3 cosas: legislaciones especiales para atender la vida en prisión, jueces y jueces especializados y centros penitenciarios totalmente transformados y capacitados. ¿Pero qué crees? Sí, adivinas. Lamentablemente no pasó mucho. Muchas de las entidades no prácticamente hicieron un copy y paste prácticamente de lo que era la ley de normas mínimas para el tratamiento de los reclusos. Cambiaron la palabra readaptación social por reinserción social y siguieron aplicando el mismo modelo. Al ver que no se estaba aplicando la reinserción social, se trabajó en una ley para atender la estancia en prisión. Y con ello, en 2016 se publica la Ley Nacional de Ejecución Penal. ¿Y eso qué es? Esos derechos que tiene la persona privada de la libertad, derechos y obligaciones también, deben poderse judicializar cuando es el caso. Es decir, la persona debe tener una herramienta jurídica en términos de la Convención Americana sobre Derechos Humanos para hacer valer de manera sencilla sus agravios ante el Estado. En pocas palabras, la Ley Nacional de Ejecución Penal es una herramienta que tienen las personas para que mientras viven en la cárcel se les trate de manera digna, puedan acceder a los servicios básicos, pero también la herramienta que debe garantizar que se eviten las agresiones, abusos por parte de custodios, los sobornos o la corrupción. Pero eso tampoco pasa. En los hechos, del total de la población que está recluida, por ejemplo, 7 de cada 10 presos han sido víctimas de tortura y malos tratos. El 74% de los abusos físicos y psicológicos que suceden en los centros penitenciarios mexicanos son perpetrados por las autoridades como mecanismos de castigo o control. No se ven las acciones, los recursos, la voluntad política para verdaderamente hacer un cambio como el que se requiere al interior de las prisiones. Son muchos los problemas que se han venido acumulando a lo largo de los años y que no se ve que haya pues la visión de la importancia que tiene dedicar recursos y tener una política clara, simplemente de aplicación de la ley. María, como llamaremos por seguridad a este testimonio, tiene un hijo preso aquí en el penal de Barrientos, en Tlalnepantla, Estado de México, el cual tiene una calificación de 6.32 de acuerdo con el diagnóstico de supervisión penitenciaria de la CNDH. Se trata de un penal con sobrepoblación y hacinamiento, insuficiencia de personal de seguridad y custodia, y se caracteriza también por el autogobierno. Mi hijo ha pasado aquí en la cárcel muchas cosas malas, me lo golpean, me lo han picado, le golpearon la nariz y la tiene volteada, entonces también voy a tener que, ahora que salga, operarlo porque no puede hablar bien. Y lo que yo digo, que las injusticias que se viven aquí en el penal es que por todo cobran por la comida que no pasa, cobran porque si en ese momento la ropa no es la adecuada que uno trae, no pasa tu chamarra, tienes que pagar. Y de nuevo, la violencia y la impunidad que vivimos en México nos lleva a justificar todos los malos tratos que se viven en prisión. Pero ¿de verdad nos sirve a todos y a todas una prisión donde cualquier cosa puede pasarles a las personas que están ahí, aún si no sabemos si realmente son culpables? Iris, nombre falso para proteger su integridad, tiene 60 años y 10 de ellos viviendo con una lesión en la columna provocada por la tortura de la que fue víctima luego de su detención y que le impide moverse cada vez más. No hay medicamento aquí en área médica. ¿Y qué pasa con los que necesitan medicamento? Pues les dan la receta y sus familiares lo tienen que comprar. Cuando sabemos que la institución es responsable, desde el hora y momento que ponemos un pie dentro de la institución, tiene la obligación de solventarnos medicamentos. Pero eso no pasa. Pero eso no pasa. Eso no pasa. Pues trabajo acostada en el camarote y cuando me siento un poco mejor me siento en el comedor.
Allí es donde trabajo para poder solventar los gastos de mis cosas personales. Cepillo, mi desodorante. Sí, aquí en las tiendas. Hay 2 tiendas. Sí. ¿Quién administra? El administrador de la institución es el de las tiendas. Pero hay alguien que tiene como principal labor revisar que los derechos de los presos no se violen: jueces y juezas de ejecución penal. Y crea ciertos procedimientos para hacer exigibles los derechos dentro de prisión, cualquier tipo de derecho, ¿no? Derecho a la salud, educación, todo lo que, cualquier violación que se vea dentro, aislamientos prolongados, cualquier tipo de tortura, todo es ahora un juez el que vela por esos derechos. De acuerdo con la información obtenida por Ruido en la Red vía Transparencia, el sistema penitenciario cuenta con un total de 31 jueces y juezas de ejecución penal a nivel nacional para atender las posibles violaciones a derechos de más de 200,000 personas privadas de su libertad. Más claro, cada juez tendría que velar por la seguridad de 6,452 presos cada día. Parece un chiste, ¿no? Son los garantes, es decir, si viéramos esto como una especie de relojito, digamos, para que funcione y para que nos marque la hora exacta, desde luego que cada engrane tiene que cumplir su función, pero el engrane determinante de quien dependerá que dentro de 3, 5, 10 años nuestras prisiones tengan otro rostro, va a ser del Poder Judicial. Las organizaciones, especialistas y abogados penales consultados por Ruido en la Red coinciden en que es la falta de voluntad, la coordinación interinstitucional y la presencia en penales de las propias secretarías de Estado lo que ha impedido que en los hechos se vea reflejado lo que dice la ley. A esto hay que sumarle la impunidad y la corrupción. Y bueno, el otro problema que sabemos es el autogobierno. Gran parte, la mayoría de las prisiones en nuestro país no están en manos de las autoridades, están en manos de grupos delictivos que son los que ordenan y mandan, y el director pues es una figura decorativa que consulta a estos líderes, a estos jefes, y son los que toman las decisiones y someten desafortunadamente al resto de la población que no pertenezca a su grupo, desde que los matan o no les dan comida, acaparan todos los bienes, todos los servicios, y ellos deciden. Ya sé, hasta acá sigues pensando que no hay razón para que nos preocupen los delincuentes. Pero viviendo en este país, ¿podrías jurar que tú o tu familia nunca van a estar en problemas con la ley? De algo sí puedes estar seguro. Si eso pasara, la ley quizás esté de tu lado, pero quienes la aplican, no. Cuando pensamos en los presos, perdemos de vista las comunidades que componen este universo. Dentro de las cárceles hay grupos aún más vulnerables, para quienes la justicia llega todavía más tarde, si es que llega. Para hablar del tema y la aplicación de la ley de ejecución penal y sobre todo de los programas de atención a los grupos vulnerables, se buscó a José Ángel Ávila Pérez, comisionado del órgano administrativo de prevención y readaptación social del gobierno federal, pero en todo momento se negó a dar entrevista. Prácticamente las cárceles están sirviendo como bodegas para almacenar el gran cúmulo de personas privadas de libertad que por producto, en la gran mayoría de los casos, del uso y del abuso de la prisión preventiva, están prácticamente saturando las prisiones. Blanca tiene una triple vulnerabilidad. Es mujer, es indígena y tiene discapacidad. Pasó los últimos 13 años de su vida presa por el delito de homicidio en razón de parentesco. Un sistema omiso y sin perspectiva de género la condenaron desde el inicio de su proceso. Cuando llegué la primera vez, me sentía bien incómoda, lloraba día y noche. ¿Y cuándo me iba a salir de ahí? ¿Cuándo? Y las muchachas me dieron mucho ánimo, me animaban, siempre me decían: Blanca, cálmate, tómalo como que estuvieras de vacaciones. Ok, voy a tomar como de vacaciones. Y ya después llegaba otra vez a reflexionar, dije: no, pues es mucho tiempo, no puedo más. Cuando yo llegué no sabía leer, no sabía nada, no sabía qué decían las letras que escribían.
Nomás sabía cuando yo ponía mi nombre, no ponía mis iniciales. Ahora hagamos un zoom a la capital del país, en donde las cosas no son menos preocupantes. Desde la perspectiva de derechos humanos y de lo que vemos aquí en la comisión, lo que podemos observar es que el sistema penitenciario tiene una serie de problemáticas que se derivan mucho de la vida cotidiana de los centros penitenciarios. A nivel de gravedad, en cuanto a violaciones a derechos humanos, tenemos problemas de tortura. La Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México registró durante 2019 un total de 2.900 quejas sobre presuntas violaciones a los derechos humanos de las personas en prisión, de las cuales los derechos más mencionados son derechos a las personas privadas de su libertad, 1.500. Derecho a la salud, 1.300 quejas. Derecho a la seguridad jurídica, 421. Derecho a la integridad personal, 364. Las autoridades de las que más se quejan, las y los internos en la capital, es de la Secretaría de Gobierno y de la Secretaría de Salud, con 2.100 y 758 quejas respectivamente. Yo creo que si pudiéramos apuntar como a dos temas así importantes a nivel de la Ciudad de México, sería el tema de tortura, que como te digo lo puede reflejar el hecho de sacar 5 recomendaciones con patrones distintos que se distinguieron en cada una de las recomendaciones. Y el otro tema donde habría que apuntar sería el tema de salud dentro de los centros penitenciarios. Pero en ese caso, ¿no? Digamos, ahí el tema de salud no le corresponde a la Subsecretaría del Sistema Penitenciario de entrada, sino le corresponde también al tema de la Secretaría de Salud. En la Ciudad de México hay un total de 214 médicos para atender a un total de 24.700 personas privadas de la libertad que existía a diciembre de 2019. O sea que en promedio, cada uno debe atender a 116 personas al día. Pedí que me llevaban a clínica, me muero del dolor y el doctor me inyectaba ketorolaco y ya me mandaba a dormir. Me volví a dar, hacía lo mismo, ketorolaco, tramadol, lo mismo me hacen aquí. Pero yo dije, en todos los estudios que se me hicieron, es una hernia. ¿Y qué es la solución? ¿Qué le dicen que tiene que hacer para...? Pues ahorita la solución era el 25 de la que pasaron, la que dejaron pasar. Allí me decía ya la especialista si era cirugía o placa. En un país como México, con un alto índice de delitos en impunidad y tantos presos que no han recibido condenas o juicios justos, ¿de verdad creemos que la tortura y el maltrato es una forma de reinserción social? Estamos seguros de que nosotros o un ser querido nunca será víctima de este sistema de justicia. Yo soy Ila Almanza y te invito a que veas las siguientes entregas de este especial, en donde conoceremos las historias de las personas que viven el infierno de la cárcel todos los días. ¿Cómo es vivir ahí si tienes discapacidad? Si eres una persona de la tercera edad o mujer. Si te gustó este video, te invitamos a darle me gusta, compartirlo y dejarnos tus comentarios aquí en YouTube o a través de nuestras redes sociales.